Vale, por aquí está Vence. Aquí está. ¿Se ve la presentación? Sí que se ve, ¿verdad? Vale, genial. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, bienvenido a todo el mundo, bienvenidos un día más a un nuevo curso de Yo Sigo. Es una alegría poder estar aquí un día más con vosotras. Disculpad la tardanza. Ahora de comenzar, pedimos muchas disculpas. Y no es una alegría solo para mí estar aquí con todas las personas que estáis conectadas, sino también poder hacerlo con José Luis Fernández y con Inmaculada Melón, que son las otras dos personas que junto conmigo, y hoy me cuelo en la presentación, vamos a hablaros de qué es el Photovoice, el Photovoice. No sé si alguna de las personas que estáis conectadas os suena o lo conocéis. Y sobre todo vamos a dar una presentación muy centrada, ya lo veréis, a explicar un poco en qué consiste, cuáles son los pasos para desarrollar un proceso de Photovoice y también explicar algunas experiencias y lecciones que hemos tenido tanto en el desarrollo de nuestra docencia como en el desarrollo de nuestra investigación. Por ubicar un poquito, José, que lo tenéis aquí conectado con arriba, allí lo vemos, es trabajador social, es doctor en sociología. José, nunca recuerdo si eres sociólogo también de título. Soy sociólogo y doctor en sociología. Sí, y trabajador social habiendo ejercido muchos años en... Correctísimo, que siempre la digo, perfecto, para presentar a alguien. Es una persona con un amplísimo recorrido en el campo de la cooperación internacional, en el campo del trabajo social, también en el campo académico. Participa, dirige y codirige distintos proyectos europeos. Algunos lo podéis ver nombrados aquí abajo, que lo veréis referenciado en algunas diapositivas, como es Translife Houses, un proyecto centrado, por ejemplo, en la solución de pasar a la naturaleza, que no sé si os suena. Desde ahí vamos a ir poniendo distintos ejemplos. Y bueno, insisto, es compañero de la Universidad de Extremadura y bueno, un experto en el tema del que vamos a hablar hoy. Aquí arriba también tenéis a Inmaculada Melón, Inma, me voy a dirigir ya como Inma, que ya tenemos confianza. Inma es educadora social de la Universidad de Extremadura también, es graduada en educación social. Ahora mismo está con una beca, un contrato en el University College de Kalamazoo, cursando estudios allí también y bueno, apoyando en diferentes clases, proyectos y experiencias. Inma está aquí porque no solo ha participado también en muchos de los proyectos que vais a ver aquí referenciados, colabora en todos ellos, sino que ella misma ha desarrollado distintos procesos de Photovoice con distinta población universitaria, población instituto, bueno, una herramienta que ella controla mucho. Y para mí también es otra alegría inmensa tener aquí Inma. Y yo soy Domingo Barroso, pertenezco a la comisión de Photovoice y también soy profesor de la Universidad de Extremadura, estamos aquí hiper representadas. Y bueno, también me muevo o coordino proyectos duales, que lo veis aquí abajo, también utilizo esta herramienta. Y bueno, hago equipo con José y con Isma y vamos a canalizar un poco esta presentación, que insisto, en la que nosotras vamos a ir hablando, vamos a ir comentando, vamos a ir explicando un poco qué es, cómo hacerlo y cómo podemos incorporarlo a la docencia, cómo nosotros la incorporamos a nuestra docencia e investigación en la UNI y en la que, porfa, si queréis formular cualquier tipo de pregunta, quedo atento al chat, lo voy a dejar abierto aquí a un lado. Quedo atento al chat y podéis preguntarnos o incluso podéis abrir el micro cuando queráis o consideréis, interrumpirnos, hablamos. Nosotras tenemos presentado o preparado la presentación un poco en formato de diálogo, o sea que nos vamos con un espacio relajado de intercambio y desde ahí querríamos abordarlo. Mirad, eh, no sé si alguna, y no sé si alguno me podéis responder por el chat, ¿estáis familiarizados con qué es un Photovoice o un Photovoice? ¿Habéis participado en alguno alguna vez? Vale, gracias, Ruth. Ahí está, vas a ser mi soporte. Gracias, Brenda. Vale, nos suena. También para ver un poquito el... Vale, Ainhoa, genial. ¿En qué contexto? ¿Te podemos preguntar? Uy, es que estoy trabajando a la vez, un poco complicado Ay, hablar. perdón, no te pregunto. Vale, gracias, Ainhoa. Vale, vale, genial. Vale, veo que en general, excepto Ainhoa, no estáis familiarizada con la técnica. Es una herramienta que no tiene mucha complejidad en el nombre, ¿no? Que está compuesto del uso de fotos o la toma de fotografías, y ahora explicaremos exactamente el por qué y cómo se desarrolla este proceso. Se combina también con la idea de mostrar voz eh, o de habilitar o de abrir espacio o de que la gente participe y muestre su voz a través de las fotografías, primero,
Y en segundo lugar, en abrir procesos donde las personas reflexionen, y así, de una manera explícita con su voz, sobre la fotografía, sobre los procesos colectivos, sobre lo que les pasa. Y en definitiva, se enmarca dentro de esas metodologías que en el ámbito de la universidad conocemos como las metodologías de investigación, acción, participación. Que no sé también si estáis familiarizados alguna en vuestro trabajo o en vuestra disciplina, pero son al final una serie de técnicas que se centran en que las propias personas reflexionen sobre los procesos y problemáticas que les ocurren en su vida, tanto en su vida cotidiana como en distintos aspectos de su vida, ¿no? Si soy universitario, sobre mi participación en la universidad, o sobre mi vida en mi barrio, o sobre cuestiones que atraviesan mi vida, intentar tomar acción o realizar cambios sobre eso que está ocurriendo sobre mi vida y hacerlo de una forma en la que yo, como persona que participo en esta técnica, me sujete en el centro, o me sitúe en el centro, ¿no? Esto viene mucho de las líneas, y José Ismar han referencia ahora a ellos, de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de Paulo Freire, se nutre mucho de este tipo de ideas, no únicas y exclusivamente, ¿no? La pedagogía transformadora, a nivel de pedagogía, y aquí se nutre a mí el campo del que pertenezco, pero sé que en otras disciplinas como el trabajo social o la sociología también se nutre de esta idea, de estos procesos donde la gente reflexiona sobre su realidad y busca transformarla. Paso aquí, Isma, te doy pie. Creo que vamos con un poco de fase, pero no preocuparse. Hola a todos. Vale, ahora lo que queríamos hablar es para qué sirve el Photovoice, ¿no? Como ha dicho muy bien Domingo, es una herramienta que se utiliza dentro de la pedagogía social y esta abarca diferentes fases. Primero, elaborar un proyecto queremos, sobre qué queremos hablar, qué queremos investigar, qué realidad queremos analizar. Para ello, primero nosotros nos juntamos y vemos dónde queremos llevar a cabo esta investigación y contactamos con la comunidad para ver si esta comunidad es receptiva y quiere participar con nosotros para llevar a cabo esta investigación. El siguiente paso sería formar a estas personas que van a participar con nosotros en cómo funciona el Photovoice, para qué se utiliza, para qué sirve. Es un poco lo que os vamos a enseñar a vosotros hoy, básicamente. Son los pasos que nosotros seguimos a la hora de formar a estas personas, pero también depende del contexto en el que estamos, nos adaptamos a sus edades, a sus características, y lo intentamos hacer de una forma dinámica, divertida, que ellos puedan entender, porque como vais a ver, no es lo mismo realizarlo en una guardería con niños pequeñitos o de los primeros cursos en el cole, que cuando lo hemos llevado a cabo en institutos o FP. Son completamente niveles distintos y personas que tienen distintas formas de entender una realidad o distintos niveles de formación, ¿no? Porque en FP quizá ya tienen otro tipo de conocimiento que lo que puedan tener los niños pequeños en infantil. Y luego, como muy bien ha dicho Domingo, al ser una herramienta de pedagogía social, lo que queremos es transformar, o sea, no una investigación que se va a quedar simplemente en una recogida de datos. Lo que queremos es, con esta información que consigamos recoger de estas personas, llegar a hacer un cambio que tenga un impacto en la sociedad o incluso en su pequeña comunidad, en su aula de clase. Queremos que no se quede simplemente en papel. Y por último, que la investigación luego sirva de cara a un futuro a otro tipo de investigaciones, a otros futuros tipos de intervenciones o incluso para comparar qué se ha hecho en otros sitios, ya sea dentro de nuestra misma comunidad, Extremadura, en España o incluso con lo que se haya hecho en otras partes del mundo. Desde aquí, y vamos recuperando un poquito la idea esta de diálogo, y aprovechando que aquí hay gente, y voy a dar por hecho que sí, porque siempre estamos gente de muchas disciplinas aquí. José, Isma y yo, que vemos mucho de la pedagogía, pero tú lo has visto aplicárselo o aplicarlo a personas de otras disciplinas también. ¿Has visto si lo aplican personas de otras disciplinas, que no sean solo de la pedagogía, la educación social, aprovechando un Sí. poco el espacio que tenemos aquí interdisciplinar? Sí, sí, hola, buenas, yo soy José Luis, por lo que habéis llegado tarde, José Luis Fernández Pacheco, y sí, efectivamente, yo vengo de la disciplina del profesional del trabajo social, de muchos años de participar en desarrollo comunitario, y Photovoice es una herramienta y también a veces hay autores que lo denominan proceso, que se ha venido utilizando sobre todo, y como tal y como lo conocí yo hace ya un tiempito, mucho en lo sociosanitario. Hay muchos ejemplos en la parte del trabajo social y además del tema de sanitarios, el tema de enfermería, terapia ocupacional, etcétera, ¿no? Con lo que es una herramienta de transformación y de investigación. Como ha dicho hoy el Domingo, es una herramienta de investigación y acción participativa que se moviliza a la acción y a cambiar las realidades y a dar voz principalmente a la gente que normalmente no ha tenido voz, por eso que no tiene voz. Por eso, como bien ha dicho Domingo,
los pilares de Photoboys son eso, son la pedagogía del oprimido, el enfoque feminista del que se nutre también y la necesidad de transformar los procesos que investiga. O sea que, sí. Nosotras hay como una categoría o como una dimensión de nuestra vida que nos atraviesa la mayoría, no sé si a todos, ¿no? Pero la mayoría, o nos puede atravesar de las personas que estamos aquí. Nosotras, todas las personas que estamos aquí, desarrollamos una labor docente. Quiero decir, a lo mejor no desarrollamos educación social en calle o en determinados contextos, pero que esa dimensión docente, además que damos clases en la universidad o en cualquier otro espacio, también la tenemos incorporada, ¿no? Nosotros también la incorporamos en nuestra docencia de la universidad. Es una herramienta que utilizamos, y ya lo veréis luego, ¿no? Para reflexionar con nuestras estudiantes desde qué supone para ellas estar en la uni, qué necesitan, qué problemas tienen en su vida. No lo sé, se me ocurre y lo hablamos luego, ¿no? Con estudiantado de ingeniería se puede utilizar para reflexionar sobre cuál es el impacto de su trabajo en los entornos y cómo los transforman. No lo sé, ¿no? Como que supone, o sea, que esto se puede incorporar desde distintos lados, a distintas experiencias. Y recogiendo un poquito lo que ha dicho Isma también, nosotros hemos utilizado el Photobot, que en esencia es lo que os hemos explicado, ¿no? Para transformar, para investigar, pero siempre lo hemos utilizado buscando estos 4 tipos de impacto, ¿no? Enseñar a nuestros estudiantes a elaborar un proyecto que tienen que desarrollar un proceso así de principio a final, dominar las fases, dominar las etapas, hacer un análisis de la realidad, formarlas a ellas, desarrollan habilidades, aprenden a comunicarse en público, aprenden a tomar fotografías, aprenden a trabajar en equipo, ya esto sobre las propias personas que participan, ¿no? Transforman y también aprenden a investigar o a codificar. Y más un ejemplo de cómo, por ejemplo, también desarrolló su TFC a través de un proceso de Photobot, ¿no? Se puede utilizar para eso. Por ubicar un poquito aquí, Inma, creo que serías tú. Estamos ahí un poco repartidos. Dale ahí. ¿Quieres que...? Yo creo que le tocaba, sí. Sí, sí, si quieres te introduzco un poco los orígenes de Photoboys, también un poco yo en esta diapositiva. Sí, como queráis, vamos. Si Bueno, es un reparto para no hablar yo todo el rato, para no hablar uno todo el rato, vamos, ni tú ni Inma. Dale ahí. claro, yo lo comento, son dos mujeres, Caroline Wan y Miriam Barris, que son las consideradas las madres del Photoboys, ¿no? Y en los años 90, haciendo tuvieron que hacer una evaluación para las Naciones Unidas de las condiciones de salud reproductiva y también las condiciones de un municipio rural, Yunnan, en China, las que más allá de utilizar herramientas típicas de la investigación, como pueden ser cuestionarios, entrevistas, etcétera, vieron como una posibilidad de saltarse esos límites de las barreras lingüísticas y también la posibilidad de ampliar más ese diagnóstico y esa evaluación que tenían que hacer del proyecto, pues utilizar la fotografía, ¿no? También la fotografía documental ya era algo habitual, ¿no? La fotodenuncia, la foto tal, pero en este caso lo que hicieron ellas fue darles fotografías, darles cámaras de fotos y formar en fotografía a mujeres de Yunnan, en el mundo rural chino, ¿no? Entonces, durante un año estuvieron trabajando ese proceso de darles fotos y preguntarles por sus condiciones de vida, por su día a día. Y esta experiencia de Yunnan en los años 90 fue la que sistematizó un poco Photoboys, ¿no? En los pilares que ahora reúne y que ahora contará Inma también un poquito. Pero fue a raíz de pedirles que fotografiasen las mujeres su día a día, donde se vieron cosas que en las entrevistas no salían, donde salieron mujeres que les pedían su día a día y, por ejemplo, ellas no tenían tan interiorizado que el bebé iba a todos lados con ellas, que ellas no reparaban en eso, simplemente fue en la fotografía cuando se empezó a discutir, ostras, el bebé está ahí en el campo mientras están arando, está ahí, está pegado a ellas constantemente, está recogiendo agua con ellas, etcétera. Este tipo de utilización de la fotografía y discutirla grupalmente permitió cosas que no se permitían con otras metodologías y incluso cosas que están ahí en el subconsciente, ¿no? Que aparecen solo, emergen a través de esto. Y ahí en los años 90 es cuando se sistematiza esto que llamamos ahora Photoboys, ¿no? Entonces, de ahí nace Ison Wan y Barris, que son de la Universidad de Michigan, con la que tenemos contacto en la Universidad de Extremadura. También con Miriam Barris pudimos estar hace un año en una formación juntos y tenemos compañeras que están trabajando por ahí con ellas también directamente. Si quieres, Inma, presentas un poco las fases. Venga, vamos cambiando nuestros temas, sí, alocados. Ok, perfecto. Vale, pues lo primero de todo, la primera fase sería definir el problema. Normalmente cuando se realiza un proceso de Photoboys canónico siguiendo todos los pasos, el problema se define con la población con la que se está trabajando, con la que se quiere identificar el problema social.
Nosotros cuando lo hemos llevado a cabo en la universidad o en mi caso, por ejemplo, para mi TFG o para mis proyectos fin de prácticas, el problema lo hemos elegido nosotros. Hemos definido nosotros el problema y basado en nuestras hipótesis, ¿no? En nuestras revisiones bibliográficas y a partir de ahí hemos llevado ya directamente las preguntas planteadas a las personas con las que vamos a trabajar. Después sería definir las metas y objetivos, que esto sí que se hace un poco en conjunto con las personas con las que llevamos a cabo la investigación, una vez ya definidas las preguntas de investigación, que son las que se les van a plantear a la hora de realizar los talleres de fotografía. Normalmente se les plantea una pregunta, lo vamos a ver a posterior, y en base a esa pregunta la tienen que responder no como se esperaría de una manera más tradicional, con una respuesta en la que tú le das simplemente a nivel verbal o escrita, sino que la tienen que responder con fotografías. Y esta fotografía viene explicada por la herramienta SOT que posteriormente explicarán mis compañeros. Y a continuación se hace un proceso de análisis, normalmente se realiza en grupos de discusión, se cuenta con la opinión de estas personas, obviamente, porque como desde el principio explico Domingo, es investigación, acción, participación. La participación está implícita en todo el proceso. Y con estas personas se debate la fotografía. Nosotros lo que hacemos normalmente son grupos de discusión. Quizá primero se realizan grupos más pequeños para que entre ellos hablen, debatan qué es lo que han visto, qué es las fotografías que han tomado ellos, o incluso si han elegido una fotografía entre todos para debatirla a nivel clase o a nivel grupo, y luego se pone en conjunto con todo el mundo. Y al final le damos la oportunidad a la persona que tomó la fotografía de explicar un poco qué era lo que él o ella quería transmitir con esto. Y la verdad a mí me ha resultado muy curioso porque cada vez que he realizado procesos de Photo Voice, eh, a la hora de llegar a este punto de discusión, como solamente utilizamos las fotografías, las respuestas son muy variadas, porque normalmente cuando tú solamente expones una foto, si no das un contexto, el contexto queda a elección de las personas que estén analizando la foto. Entonces hay veces que de una cosa en la que una persona ve un problema, otras personas sacan otros o sacan otro tipo de soluciones. Entonces la verdad que es un proceso que a mí me gusta mucho, sobre todo llegado a la fase de debate, porque la forma en la que cada persona entiende una realidad va muy ligada a quizá tus experiencias de vida, a tus gustos, a las relaciones que tengas con las personas con las que estás trabajando. Entonces me parece un proceso bastante chulo. Y luego, por último, una fase que siempre creo que ha sido un reto, sobre todo cuando hemos llevado nosotros a cabo el Photo Voice, es que nuestra investigación, nuestras fotografías, nuestro trabajo con estas comunidades tenga un impacto, que no se quede simplemente en algo que hayan hablado entre los alumnos o yo que solamente lo he realizado en contexto académico, pero quizá mis compañeros que hayan tenido experiencias en otro tipo de ámbitos han podido llevarlo luego quizás a gente que tenga poderes de decisión sobre los problemas que estas personas están exponiendo, para que al final pueda haber un cambio, una modificación o que por lo menos se sepa. Que quede en el aire que hay un problema y que quizá muchas veces la gente nunca ha sido consciente de que estas personas enfrentaban esta realidad y ya hay algo que empieza a cambiar, aunque sea a tener una idea sobre esto. Desde aquí, bueno, yo insisto, si alguien quiere preguntar algo, aprovechad, ¿vale? Y nos diciendo por el chat, cualquier duda, pregunta que tengáis, cualquier cuestión. Desde aquí fijaos que al final es establecer un proceso, si seguimos estos 5 pasos, desde donde planteamos qué nos preocupa, que es la primera parte, ¿no? El problema de qué queremos hablar, y llegamos hasta el punto, sería el paso 5, en el que tomamos acciones concretas o invitamos a personas que pueden tener una capacidad de decisión sobre el problema. Creo que hay como un micro abierto por ahí. ¿Ves? No sé si me escuchas. Dan Val, creo que tienes el micro abierto. Creo que está con el micro abierto. Ah, ahí va. Muchas gracias. Gracias. Escribís por el chat o abrís el micro y preguntadnos lo que queráis, pero creo que da ruido de fondo. Que fijaos cómo es un proceso que va, insisto, desde la definición de qué nos preocupa, no pasa nada, desde la definición de qué nos preocupa hasta el encuentro con personas que pueden cambiar lo que nos preocupa, ¿vale? Entonces, desde aquí sí que igual podemos aprovechar y dar como algunas cuestiones claras, ¿no? Que vamos viendo aquí que son fundamentales. José, creo que quieres hablar. Sí, solamente siguiendo la línea en este punto, Sí. siguiendo la línea de lo que ha dicho Inma, ¿no? También de esa parte de lo que estamos diciendo, esa parte pedagógica y transformadora del Photo Voice en estas fases,
y hace que esta última pata del Photovoice, que es la que estaba comentando Inma, que es la de movilizar a la acción, es que es una herramienta básica del Photovoice. Durante las primeras fases de discusión de la fotografía se trabaja en esa concientización que decía Paulo Freire, ¿no? Esa conciencia crítica de lo que estoy viviendo, lo que me está pasando y movilizando la acción, ¿no? Pero en esa última pata, en la que se hace una exposición pública y se invita a las autoridades a que vean la realidad que se está exponiendo, es la parte además de que sean los propios que han tomado esas fotografías, las personas que han participado en ese proceso, que cuenten a las autoridades públicas, que muestren su trabajo, es también una parte muy transformadora a nivel comunitario, ¿no? Tanto a nivel pedagógico tal como a nivel de cambiar las políticas públicas, porque también comentando un poco y argumentando lo que preguntaba Inma, se ha hecho Photovoice con gente sin hogar, con personas sin hogar, para intentar entender esas situaciones en las que no conseguimos vivirlas, salvo que trabajes en intervención social. Como comentaba Inma, se hace unos talleres de fotografía con la gente, se le entregó unas cámaras desechables. Las personas sin hogar en la isla de San Miguel, en concreto, en las Azores, trajeron su día a día, de dónde dormían, con quién se relacionaban, sus condiciones, y al final de todo se hizo una exposición pública con esa fotografía. La gente sin hogar pudo exponerle a los políticos que vinieron esas situaciones y movilizaron a la acción, ¿no? Y esa es una parte que es un reto, como comentaba Inma, de hacer siempre la exposición final y el llamar a las autoridades y que vengan, pero siempre esta es una parte transformadora, no solo el proceso en sí, sino ese último punto. Así que por eso es una transformación a nivel intervención social y pedagógica. Muy interesante. Aquí, justo recogiendo lo que dicen Inma y José, esto se nutre de una corriente teórica detrás, ¿no? Que es justo lo que dice José ahora. Debe primero de la concienciación, de la toma de conciencia de por qué me ocurre, y ya vaya de luego que dan preguntas por ahí, ¿no? ¿Por qué es lo que me ocurre? ¿Qué es lo que está detrás de lo que me ocurre? Ruth, ahora te voy a responder, te he leído. ¿A qué se debe lo que me está pasando? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Desde la propuesta de Freire no está solo tomar conciencia de las condiciones que me colocan o que contribuyen a mi situación de opresión, sino poder cambiarlas. Es una pedagogía de la acción. Y por eso está en el centro también, las teóricas feministas también, en el centro de este tipo de metodologías. Recogiendo algunas cositas por ahí y en el sentido de la línea, acabo esta diapo y te respondemos, ¿no? En el sentido de la línea, lo ideal es, como decía Isma, que la comunidad defina su propio problema. La comunidad puede ser una acción con la que trabajemos en la intervención social, con nuestro estudiantado en clase, o en algunos casos nosotros aquí tenemos nuestro propio interés de investigación. Lo que es que lo defina la gente que participa. Lo segundo es, ¿qué queremos hacer con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Las metas, objetivos, cuándo, que programemos un proceso, cuánto va a durar, quién va a participar, cuánto tiempo nos va a llevar. Lo tercero, y aquí es interesante, porque a veces nos ocurre con nuestro estudiantado, y si alguna vez desarrolláis esto con vuestro estudiantado, no entienden muy bien el sentido de por qué realizar un taller de fotografía. Algunas no lo entienden, algunas personas no. Se debe a que todas hoy en día tomamos, o la inmensa mayoría de nosotras, tomamos fotos con nuestros móviles diariamente, continuamente, pero pensad que esto cuando nace, ni el móvil era tan accesible, bueno, o no móviles con cámara, ni todo el mundo, primera cosa. Segunda cuestión, pensad que como toda metodología que es, Isma la nombra al principio, esto lo podemos desarrollar con diferentes personas. Desde nuestro estudiantado que puede estar muy familiarizado, a población anciana en una residencia que reflexione sobre sus procesos, o a personas que no estén familiarizadas. Es necesario a veces realizar un taller para que sepan qué fotos sí, qué fotos no tomar, ¿no? Y sigo. El poder de la fotografía hoy en día, y esto es una cuestión fuerte, para mí un punto que me parece muy interesante de la herramienta, la fotografía es un lenguaje muy accesible para muchas personas. Hay personas que muchas veces, en función del recorrido, trayectoria y competencias que tengan, expresar un discurso profundo o expresar sus propias ideas, sentimientos y emociones, les cuesta mucho más y la fotografía lo convierte en un lenguaje accesible, en un punto de entrada donde podemos visualizar la experiencia de otra gente y donde también me puedo expresar. Desde ahí nosotras muchas veces tenemos que dar indicaciones también de qué fotos y no podemos hacer, ¿verdad? Cuando estamos haciendo los talleres, que es una foto, y también aprovechamos esto para dar ética de investigación un poquito y vinculándolo con que es un consentimiento, ¿no? Que es un consentimiento informado. ¿Quién puede aparecer en la fotografía? Porque nuestro estudiantado muchas veces, cuando hagáis esto, ya cayendo un poquito en el cajón de las lecciones aprendidas y de los trucos, ¿no? No podemos, y tienen que ser conscientes de que no pueden poner una fotografía en primer plano de la cara de una persona sin su consentimiento para publicarlo en ningún lado, pero esto tenemos que reflexionarlo con ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden hacerlo? Después muchas veces también le tenemos que decir que las fotografías sean
espontáneas, ¿no? O auténticas, que no hagan teatro, ¿no, José? También lo hablamos muchas veces, Isma, que no hagan teatro con las fotografías, ¿no? ¿O no? Es que es curioso lo que dice Domingo. Sí, pedimos además que a diferencia de otros procesos como la fotolicitación y demás, pero les pedimos que hagan las fotografías para este proceso, que no escojan fotos ya hechas o que no se, que el exceso de teatralización, etcétera, todo lo que está comentando Domingo, pero sí es curioso ver cómo cada uno elige cómo quiere expresar las cosas y para eso es muy importante el curso de fotografía que decía Domingo. Hay gente que dice, estamos acostumbrados, la generación Instagram y la generación a hacer fotos o tener móviles en la tal, pero a lo mejor no sé cómo expresar sentimientos sin filtros, no sé qué quiero. Entonces, los talleres de fotografía se habla mucho de eso, se habla de quiero aparecer yo, no aparecer yo, quiero expresar esto con un contrapicado, cómo quiero enmarcar la fotografía, etcétera, ¿no? Pero es curioso y además también por ir respondiendo un poco a las preguntas del chat, cómo incluso ese análisis visual que se hace también dentro del Photo Voice, de qué ha representado la persona, es como intentar entender por qué hay personas a las que quieren aparecer en la fotografía, que se hacen selfie apareciendo en la fotografía porque eligen ser representadas así. Hay personas que quieren aparecer y no aparecen, pero aparece su sombra y juegan con eso también incluso, ¿no? Esa parte que no aparece, que es espontánea, como también decía Domingo, que es inconsciente, que es una forma de expresar, pues también se analiza. Es una posibilidad de análisis que se realiza. Por ir contestando un poco a lo que estaba preguntando, creo que era Ruth en el chat. Vamos a ir hablando durante esta charla también como las posibilidades de análisis de que tiene, pero esta es una de ellas, es ver cómo se van representando las situaciones y cómo las han querido representar o si han querido aparecer o no en la foto, incluso, a veces. Pero no sé si entro ahora, más o menos. Como quieras. Yo insisto que es un espacio que podemos participar cuando queramos. Nosotras a veces, por ejemplo, Isma y yo en el último artículo que escribimos nos centramos más en las fichas, que os las vamos a enseñar a continuación, con las que reflexionan en el análisis del contenido de la ficha y en las transcripciones de los grupos de discusión. Nosotros hicimos un análisis temático de cuáles son los principales impactos que vinculan con su vida, que también depende de tu pregunta de investigación, ¿no? Del proceso. Pero hay otra gente, José, también, que se analiza la fotografía como un recurso súper útil. Si es que lo bonito de esta técnica, además, que te da un montón de materiales diversos y que sí que es posible analizar desde uno y desde varias disciplinas. Se me ocurre, por ejemplo, también, volviendo al tema de cómo hacer las fotos, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, también con nuestro estudiantado, pero que esto sería fácilmente trasladable a cualquier facultad, especialmente de economía, sobre qué es la economía, ¿no? O cómo funciona la economía. Es otra pregunta con la que hemos reflexionado. Y aquí, por ejemplo, muchas veces, sí, claro, José tiene varios, al final dejamos varios también en la presentación, hay varios capítulos del libro explicando exactamente cómo desarrollarlo, que tiene escrito Irina, José y otras compañeras, y podemos compartir algunos, claro. Decía, por ejemplo, algunas de ellas, porque nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? Para hablar o reflexionar sobre la economía, quieren hablar, por ejemplo, de la explotación, ¿sí? La explotación laboral. Nosotros muchas veces le explicamos que la explotación laboral puede reflejarse de múltiples formas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. ¿Cómo llega eso a mi cotidianidad? Y puede ser reflejando X o Y producto, X o Y situación, en la que no es necesaria que ellas se caractericen como ninguna persona de ningún tipo siendo golpeada con un palo, ¿entendedme? Que no hace falta, que sabemos que eso ocurre, pero que esa no es su cotidianidad. Ellas tienen que reflexionar sobre cómo la explotación llega a su cotidianidad con fotos espontáneas y presentes en su cotidianidad, que no se representen intentando ponerse en la piel de una persona que no es para reflejar una realidad que no es la suya, ¿no? También lo que buscamos es precisamente reflexionar sobre cómo estos procesos llegan a nuestra cotidianidad y son el tipo de cuestiones que compartimos con ellas, por ejemplo, en estos talleres que parecen un poco fuera del lugar, pero que sí que es importante incorporar. Con la elaboración de conclusiones, aquí vamos a compartir la ficha que guía la reflexión, que es la que vamos a mostrar en la siguiente diapo. También esto se nutre de reconocer que muchas personas pueden vivir un mismo proceso, una realidad de formas diferentes. Para ellas les sirve desde otra vez la pedagogía Freire, las teorías feministas del Who y otras personas, a reconocer esta intersubjetividad, reconocer que las experiencias de otras personas son válidas, son valiosas y pueden nutrir mi experiencia, ¿no? Para tomar perspectiva. Y lo último, y esto es un punto donde muchas veces nos cuesta cerrarlo, es la incorporación de las personas que pueden cambiar, por ejemplo, esta situación, ¿no? Pero a ellas les sirve para reflexionar quiénes son los grupos de poder
o los actores o las actrices, los agentes con poder sobre las situaciones que pueden cambiar. Resumo, y no me enrollo más, perdonadme, desde definir el problema, qué objetivo tenemos, cómo tomamos las fotos, cómo reflexionamos sobre las fotos y quién o a quién tenemos que interpelar para que cambie las fotos. Yo os agradezco mucho, Manuel, Ruth, que nos preguntéis. Porfa, no os quedéis con ninguna duda, porque además Isma es una persona súper educada, pero José y yo tenemos una tendencia a la verborrea. Donde Isma es más centrada que nosotros dos, cortarnos, ¿vale? Fuera broma o preguntarnos. Ya en concreto, insisto, la guía que utilizamos para analizar las fotos sería esta, que es la famosa ficha SWOT. ¿Ya quieres explicar tú, José? Sí, sí, porque además así seguimos viendo la flexibilidad de esta herramienta. No solo porque incluso esta es una de las herramientas posibles, el show, es en la que se puede trabajar y, como bien ha dicho Domingo, analizar cosas, analizar lo que se describe. Pero en los procesos de Photovoice en los que he participado, incluso antes de esta herramienta, antes de trabajar con esta herramienta, a las personas, y lo que hicieron en Yunnan también, Merian Barris y Caroline Wang, fue explicarles a la persona que toma la fotografía, que explique con un breve párrafo por qué ha tomado esa fotografía, por qué la ha hecho, ¿no? En 3, 4 líneas, y qué es lo que ha querido representar ahí. Pero por ahí también, volviendo antes a la pregunta de Ruth, por ahí, cuando hacemos eso al inicio del proceso, obtenemos ya algo interesante, que es esa fotografía para ese análisis, para un análisis visual que se hace también grupal y que va a generar una discusión, pero también tenemos ese texto, esa voz en forma de la persona fotógrafa, de la persona que ha participado, tenemos esa voz explicando su propia fotografía, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un análisis textual, un análisis de imagen y un análisis de contenido más discursivo a nivel lingüístico. Y después también está esta herramienta que presenta aquí Domingo, que es también parte que puede formar parte del análisis, también se puede pedir y puede ayudar a dinamizar lo que se hace después, de una vez que hemos recogido todas las fotografías del grupo que han aportado con el propio textito que podemos pedirles, se hace una discusión grupal, que es un proceso súper rico, que como bien ha dicho Domingo e Inma, también ellos les generó esos grupos de discusión en el que también se recogen cosas, ¿no? Y cosas muy interesantes que luego, además, intentaré compartir algunas de una investigación que hicimos también aquí en Cáceres. Esta herramienta, como veis ahí, es un acrónimo que es como mostrado. Es un acrónimo que sirve para ir poco a poco desgranando cada fotografía, ¿no? En el primer punto, el SIN es ¿qué ven tus ojos? ¿No? Se pide que la persona que ves en esta fotografía se comience a describir lo que hay en la fotografía, sin ir más allá. Lo que se ve, pues en primera línea vemos una persona que tal, al fondo hay un castillo, al fondo estoy viendo una alcantarilla incluso, ¿no? Se define la fotografía de manera lo más objetiva. El happening, la H, ¿qué está ocurriendo? Es qué está pasando en esta fotografía, la historia o qué no está apareciendo en la fotografía, qué intuimos que está ocurriendo, ¿no? Y ahí empezamos el debate también con ya cosas que no aparecen en la fotografía, sino que no se ven, pero que intuimos o que nos hacen sentir cosas que no aparecen ahí. El hour, la O, también es cómo nos interpela esta fotografía, cómo nos llama a la propia individualidad o cómo nos afecta esta fotografía incluso, ¿no? Cómo nos afecta nuestra vida cotidiana. Why, la W de este acrónimo es ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿No? Genera otro tipo de debate, genera un debate muy rico, muy interesante, que también en los procesos en los que he participado y que participo, pues es cuando ya empieza también el momento también de reflexión, de empezar a aportar cosas de por qué, de conciencia, de concienciación, de decir, ostras, esto ocurre por esto, y vas tirando del hilo en ese debate, en esa discusión grupal, lo que te genera muchos elementos de análisis también después, de análisis para seguir avanzando. Ya la E de Educate es cómo educa esta fotografía, cómo educa esta imagen, qué aporta qué aporta este debate a la transformación que nos lleva a la D, al Do. Es cuando ya hemos tenido todo este debate sobre esta situación, sobre esto que se ha comentado en la fotografía y se está analizando, nos lleva a decir, vale, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Nos lleva, como decía Domingo al principio, como hemos venido diciendo, esto es una investigación-acción participativa, nos lleva a la acción, nos lleva a querer cambiar las cosas. Y ese do es
vale, ¿qué vamos a hacer con esto? Hemos analizado todo esto, han salido todos estos debates, ¿qué podemos hacer? Y ahí es cuando empezamos a hacer ya propuestas y se empiezan, y todo eso es susceptible de ser analizado y de ser llevado a cabo para llevar a cabo la acción. Esta herramienta sirve mucho también para un diagnóstico que luego se termine, que termine siendo un proceso de diagnóstico o de evaluación de un proceso, de un proyecto incluso, para después incluso formular. Si estamos diagnosticando, puede servir para formular un proyecto de intervención social o un proyecto de intervención o de investigación. Entonces es una herramienta muy potente. Luego os enseño una imagen un poco de también lo que comentamos, cómo sirve incluso para trabajar con niños en los que puede costarles expresar cosas, pero son muy versátiles en la expresión lo hemos utilizado en planificación urbanística, en un proyecto que hicimos, el Urbinat, un proyecto que se trabajó con una planificación urbanística de ciudades, ¿no? De ciudades europeas. Nosotras, por ejemplo, de distintas formas también lo hemos incorporado a favorecer la participación del estudiantado en la universidad y que se apropie un poquito más de la universidad, que sabéis que muchas de las recomendaciones, diría, exigencias o apuestas universitarias pasan por ahí también. Pues cuando te abres un proceso de este tipo, es un proceso mucho más participativo, donde tienen una voz de manera más espontánea que a lo mejor con otras técnicas de investigación donde no se apropian tanto de los procesos, ¿no? O sea, que engancha, insisto, con muchas de nuestras experiencias. Yo aquí quería decir una cosa, esta ficha no la hemos elaborado Inma, ni José ni yo, es de Juan, si no me equivoco, del 99, o de Burris, o de la precursora de Fotolog, que no está puesta la referencia ahí, disculpadnos. Pero sobre todo en nuestra experiencia, y verdad, Irma, es algo que facilita muchísimo la discusión sobre la fotografía. Porque hay personas que cogen la foto y no saben por dónde empezar a reflexionarla, o no saben qué es lo que tienen que hacer, o no saben qué es lo que tienen que decir, pero tener un componente estructurado a partir del cual pueden reflexionar, nuestra experiencia facilita mucho tanto su trabajo individual como después los grupos de discusión. Nosotros muchas veces hacemos grupos de discusión a partir de las preguntas de las fotos, y en el mismo orden, perdón, de la ficha SOUT. Y a partir del orden de la ficha vamos reflexionando. Nos pasó bastante en el del Alcácer, ¿verdad, Isma? Que también fue bastante facilitador tener la ficha. Fue bastante facilitador. Desde aquí, y ahora ya una vez que no sé si alguna persona tenéis alguna duda de cuáles son los pasos, en qué consiste o cómo desarrollarlo, que ya nos hemos parado bastante, para que tengamos una idea panorámica de qué es lo que busca, qué es lo que pretende, cómo se hace, qué herramientas utilizamos, ¿no? Aquí también compartís con nosotros qué tipo de datos se recogen también con esta herramienta. Hemos hecho como una selección de algunas de las experiencias que hemos desarrollado utilizando Photos y hemos hecho una selección lo más diversa posible y ya lo veréis tanto en términos de con quién hemos desarrollado los procesos, porque no sé si alguna de vosotras, de las personas que estáis aquí, trabajáis con población fuera de la universidad. Nosotros muchas veces trabajamos con población en institutos, con población en la intervención social, con población en otros contextos, ¿no? Vais a ver que hay experiencias desde la educación infantil y primaria hasta la educación universitaria, ¿vale? Y después vais a ver que recogemos experiencias que vais a ver aquí clasificadas en la diapositiva, tanto si son una experiencia que nosotros hemos entendido como docente nuestra, que lo hemos entendido enmarcado dentro de nuestra docente. Eso no quiere decir que sea docente, que la gente investiga dentro, ¿no? Pues si son experiencias que hemos lanzado directamente con una intención investigadora, lo veis aquí. Y por otro lado, si son experiencias que hemos desarrollado nosotras, que serían propias, o si son experiencias ajenas, que también no queremos perder la ocasión de contar las experiencias que ha desarrollado otra gente, que pueden ser muy interesantes. Entonces vamos a caer en esa parte de la presentación, en la que os vamos a contar un poco lo que hemos hecho y así, y contaros también alguna lección aprendida, ¿no? Que hemos desarrollado de los procesos que hemos hecho, porque bueno, la herramienta también, por supuesto, tiene sus retos. Mirad. Esta es una foto extraída de un artículo que está en una experiencia docente que se desarrolló con un clúster docente y que no mucho nosotros, por eso es ajena. Tienes aquí la referencia de Doval, Martínez y Raposo. Si no recuerdo mal, y estoy tirando memoria, me perdonáis si me equivoco, es una experiencia que se desarrolló en escuelas gallegas con intención de que el propio estudiantado, y veis aquí peques, como si hicieron grupos heterogéneos de estudiantado de educación infantil, lo veis ahí con su babi, y de educación primaria, en las que ellas y ellos tenían que tomar fotos de qué aspectos del patio de la escuela o de la escuela les gustaría cambiar, o les gustaría transformar, o les gustaría modificar, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿sí?
Esto se utilizó, por ejemplo, para reflexionar sobre qué espacios son importantes o no en la escuela para ellas, qué espacios son importantes o no, cuáles son los espacios que habitan, cómo cambiarlos. Y de hecho aquí en Cáceres un instituto hace poco nos comentó que estaban planteando, se están recibiendo fondos para cambiar el patio del instituto y querían desarrollar un proceso así para intentar hacer un patio que respondiese más a las inquietudes, intereses y preferencias de la gente que está dentro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las fotos, aquí estáis viendo cómo hicieron un sistema de votación, donde los peques elegían cuáles son las fotos que querían hablar, que querían que se expusiese. Estuvieron rotando de escuela en escuela, invitaron al personal del consejo escolar, al personal de las autoridades educativas, de la Junta, de ayuntamientos y de derivados, como esa última fase en la que cambiar. ¿Tienes preguntas? Insisto, gracias, Ainhoa, por tu pregunta. Seguís haciéndola, ¿vale? Si nos vamos contando ya experiencias. Nosotras también los hemos utilizado, por ejemplo, para desarrollar procesos o para acompañar procesos de trabajo de fin de grado con nuestro estudiantado. Esta en concreto es Adrián, un estudiante que tutoricé, desarrolló su trabajo fin de grado en la escuela de su pueblo y lo que hizo fue utilizar esta herramienta para favorecer la participación de las familias dentro de la escuela. Lo que hizo él básicamente es preguntarle a las personitas que tenían su clase qué significaba para ellas vivir en el pueblo, vivir en su pueblo. Y qué significaba para ellas, o por qué era importante vivir en su pueblo. Le pidió que tomasen fotos acompañando a su familia en distintos lugares del pueblo que para ellos fuesen importantes. Serían cosas súper interesantes que después incorporaron dentro de la escuela. Las familias vinieron a la escuela, algunas de ellas a contar qué es lo que habían hecho, cómo es la experiencia. Las familias aparecen en la escuela en fotos. Incluso los peques reflexionaban y el cole tomó conciencia de cuáles son los lugares del pueblo importantes para ellos, desde el parque de al lado del colegio a la montaña donde acompaña a su familia a ver la dehesa del pueblo y dar distintas cuestiones, a un poco intentar entender qué representa la vida en el pueblo para los peques del pueblo. Aquí, por ejemplo, esta es una experiencia que desarrolló Isma durante su periodo de prácticas en este instituto. Sí, muchas gracias, Domingo. Sí, la primera vez que me enfrenté yo a este proceso, vamos a decir un poco sola, porque siempre he ido acompañada de Domingo, de José o de Irina, que no está aquí con nosotros en la presentación, pero también siempre está muy presente en estos procesos. Fue mi proyecto final de prácticas, que yo, al ser educadora social, realicé mis prácticas en el Alcáceres, y tuve una experiencia increíble allí, tanto de mano de mi tutora, de Toñi, como del resto del equipo de orientación. Yo les planteé que yo quería hacer mi proyecto de fin de prácticas usando el Photovoice. Y a ellos les pareció muy buena idea, pero a cambio me pidieron que ellos elegían el tema sobre el que yo quería que trabajaran, ya que, como pues bien sabemos, aunque los educadores sociales a nivel, cuando trabajamos en institutos, sí que tenemos que adecuarnos a la programación que sigue el Departamento de Orientación, aunque luego hagamos nuestras intervenciones de manera autónoma, también tenemos que ajustarnos a esto. Y ellos me pidieron que si de alguna manera podía trabajar el tema de estándares de belleza, trastornos de conducta alimentaria con alumnos de cuarto de la ESO. Entonces yo le di una vuelta, mi título del proyecto de fin de práctica fue El diablo se viste de Prada, ¿no? Creo que todos conocemos esta icónica película. Y la verdad que fue un proceso bastante interesante porque, bueno, primero de todo, realizamos todas las fases canónicos del Proto Boys, sí, sí. Perdón. Llegar a reunirnos con los altos cargos del instituto. Nuestra idea en un principio, cuando yo lo hablé con mi tutora o con la directora del departamento, con Begoña, era al final poder hacer una exposición entre todos los alumnos de cuarto y llevarlo también al equipo directivo. Pero claro, aquí nos encontramos con que teníamos a 100 alumnos con horarios muy distintos y con todo el tipo de problemas que te puedes encontrar en un instituto cuando quieres llevar a cabo una actividad que sale fuera de un horario de clase o de una ya que venga estipulada. Pero la verdad es que fue un proceso bastante interesante porque muchos, o sea, los alumnos cuando participaron se trabajaron sobre dos tipos de preguntas. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Sí, claro. La primera es sobre qué características y pautas de belleza impuestas por la moda creéis que os afectan, y luego lo trasladamos al mundo de redes sociales, de que cuando utilizan las redes sociales, qué es lo que queréis que se vean de vosotros. Esta primera foto que como han hablado antes mis compañeros, está un poco teatralizada, ¿no? Era un poco de lo que íbamos oyendo. Aunque esté teatralizada, al final en una de las clases generó un gran debate sobre incluso cómo estaba hecha las ropas que compramos en las tiendas,
O sea, si tú te ibas, las niñas sobre todo hablaban de que si tú te ibas a Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, al final tú sentías que tu cuerpo era el que tenía que adaptarse a las prendas de ropa que ibas a comprar allí. No las prendas de ropa se adaptaban a los diferentes tipos de cuerpos que las diferentes chicas o chicos pudieran tener. Y también ellas hablaban mucho de que la ropa de chico quizás no viene tan, como digamos, estereotipada, pero que no viene como tan marcada como puede venir la ropa de chica, que muchas veces tiene que ajustarse más a que tengas X tipo de cuerpo, X tipo de curva. Entonces, a raíz de esta foto que fue donde realizada, al final hubo un debate bastante interesante en esa clase. Y luego también cuando hablábamos de redes sociales, ¿no? De lo que queréis que se muestre en redes sociales, hablamos desde la vida social, ¿no? Muchos de ellos lo que querían era mostrar que tenían mucha vida social, tengo amigos con los que irme de fiesta, amigos con los que dar los fines de semana. Muchos de ellos también hablaban de mostrar deporte, ¿no? Si salían a hacer deporte, tanto ellos con sus amigos como la foto esta que tenemos aquí. Y muchos de ellos también del no mostrar su verdadera, no digamos identidad, pero mostrar su cara, no mostrar su rostro. Muchas veces hoy en día, no sé si sí, vosotros también sois redes sociales o TikTok, pero es verdad que muchos niños y adolescentes o chicos y chicas que están entrando en la preadolescencia, muchas veces ellos no muestran la cara, se la cubren con las capuchas, con gorra o incluso se la recortan en las fotos. Pero lo más interesante de esta investigación y que a mí en un principio me rompió los esquemas y me rompió un poco la cabeza y que aquí agradezco mucho a una conversación que tuve con Domingo y a mi tutora de prácticas, que fue Rosa, que es maravillosa también, es que hubo deshabilidad social. Hubo deshabilidad social en algunas de las clases y en otras no. Y fue bastante curioso porque a mí fue algo que en un principio la verdad me provocó con mucha angustia porque a la hora de analizar era, se lo decía a Domingo y era como, es que no están diciendo lo que, o sea, están diciendo lo que creen que yo quiero oír en estas clases. Y sin embargo, en estas otras no tienen filtro, entonces me queda como una muestra muy dividida. Y Domingo me dijo, pues quizá eso también es un resultado, ¿no? Quizá eso también es una respuesta. Y es que cuando nos pusimos a ver qué clase de alumnos había en cada clase, vimos que en las clases donde había deshabilidad social, la mayoría de alumnos pertenecían al programa British o programa bilingüe, y los alumnos que pertenecían a las clases donde no había deshabilidad social, que fue tercero C y tercero de diversificación, eran alumnos que pertenecían a un programa curricular normal sin estar asociado a ningún tipo de idioma, no eran, la mayoría de ellos no pertenecían ni a British ni a bilingüe, y, y también venían de unos contextos sociales digamos que diferentes a los del resto de otros chicos que venían de primero, bueno, de la clase de A y de B. O sea, eran chicos que venían de barrios más periféricos, de familias con un nivel socioeconómico más bajo. Y entonces también eso nos dio mucho que pensar, ¿no? El cómo chicos y chicas que estaban en estos otros programas con otros tipos de familias que venían de otros tipos de contextos sociales intentaban adaptarse a lo que yo pensaba que quería oír, y estos otros chicos que venían de otro tipo de contextos, quizás, hablándolo también con Domingo, lo que decía, pues quizás ellos vieron aquí una oportunidad de sentirse escuchados, quizás vieron una oportunidad de hablar de cosas que nunca habían hablado, ¿no? Además lo decían siempre como, o sea, hubo unos debates muy interesantes a niveles de que había momentos en los que mi tutora de prácticas y yo teníamos ya que intervenir porque nos quitaban a nosotros las riendas y llevaban ellos solo el debate en la clase. Entonces, la verdad que fue bastante interesante realizarlo aquí, al final como de una frustración personal que a mí, la verdad, me llevó por la calle la amargura en un principio, se convirtió en una gran conclusión para, para mi proyecto de fin de prácticas. Y luego la siguiente experiencia Si que he puedo, llevado a cabo, permite ¿sí? comentar un par de cositas también que me parecen súper enriquecedoras de lo que dice Isma. A lo Se mejor te ha antes entrecortado, Domingo. Uy, hola, ¿ahora? ¿Me escucháis? ¿Mejor? ¿No? Mejor ¿Sí? ahora, a ver. Vale. Sí, perdona, que son los cascos que están ya a punto decía que cosas interesantes que plantea Isma, por ejemplo, y que son muy enriquecedoras también para cuando desarrollamos este tipo de procesos, más allá de que efectivamente puede haber gente que sea más complaciente porque cumpla más con las normas de la institución académica, esto es entender además dónde desarrollamos los procesos y hay que situar, nosotros nos gusta mucho cuando podemos para el análisis de los datos situar quién es la gente que está participando de distintos lados. A veces les pedimos un pequeño resumen biográfico, un pequeño resumen de su experiencia, que encuadren por qué toman la foto, ¿no? Que es lo que decía José también, saber un poco también desde dónde nos habla la gente que está. Pero más allá de eso, dos cosas.
siempre buscamos algún tipo, pensad que cuando desarrolláis esto, las fotos generalmente nosotros lo que hacemos es que las fotos las toman individualmente. Cada persona toma su foto, hace su ficha individual sobre su foto, nada más que tengáis un grupo de 20 personas, recibís 20 fotos. Es muy difícil hacer un grupo de discusión profundo sobre 20 fotos, porque estaríamos días, me atrevería a decir días, porque nosotros a veces con una foto estamos 2 horas hablando. Entonces, generalmente es interesante que recojáis las fotos antes de desarrollar el día. Nosotras vamos un día, les explicamos que el Fotobot, hacemos un taller de ensayo, ahora explicamos la pregunta que solemos hacer en centros educativos, también en la universidad. Después les pedimos que hagan la foto y que completen la ficha durante X tiempo en su casa y después ya nos vemos en un segundo taller donde hacemos los grupos de discusión con la gente que participa. Entonces, para ese segundo taller una recomendación que al menos como nosotros trabajamos, recogemos las fotos de antemano y ese día llevamos algún sistema de votación de las fotos donde el grupo decide de cuál de las fotos quiere hablar. Pero es imposible hablar de las 20 o 30 que recojamos. Esta es nuestra experiencia en centro educativo. Seguro que hay otra forma de hacerlo y no sé, José Isma, si se os ocurre otra, pues, por supuesto decirla. Y después aquí hay una cosa fundamental también, que es el papel de la persona que acompaña, guía o modera el grupo de discusión. Es lo que dice Irma, que también hay que desarrollar habilidades para que todo el mundo participe, para asegurarte de que nadie se te queda fuera, para asegurarte de que se sigue la estructura, que también es un componente de nosotros a nivel de competencias que es importante que incorporemos y que sepamos manejar grupos, a veces muy diversos y a veces con temas que no se trabajan con comodidad o que no se trabajan con cotidianidad, mejor dicho, o asiduamente en determinadas instituciones como la universidad, porque no salen espacios para que se hablen esos temas, ¿no? Recuperando ligeramente, cuando nosotras, por ejemplo, hacemos esta respuesta, este ensayo intermedio, ¿no? Con una pregunta para que jueguen con la herramienta, quiero decir, para que aprendan a familiarizarse con la herramienta, nosotras muchas veces les preguntamos ¿qué cambiaríais de vuestro entorno? En la uni, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué cambiaríais de la universidad? O ¿qué cuestiones no te hacen estar cómoda en la universidad o cómodo en la universidad? Alguna pregunta de ese tipo, que a veces variamos ligeramente para ver cómo funciona. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en mi propia universidad yo había cuestiones que no reparaba y era una compañera un año vino con una foto de uno de los cuartos baños de la universidad. Y yo no entendía por qué hacía una foto del váter, vamos, de las 2 paredes verticales con el váter en el centro y se abrió un debate muy interesante sobre cómo los cuartos de baño de la universidad no están preparados, ni son amigables, ni son cómodos para todos los cuerpos. Y especialmente esta persona que se autorrepresentaba con un cuerpo no normativo en estándares de belleza, aunque una persona, y perdonadme si es incorrecto lo que digo, pero no sé cómo decirlo de otra forma, que tiene un cuerpo gordo, decía que el baño no era un sitio agradable para ella, el baño era un sitio hostil para ella. Y este baño en particular, por estrecho, por pequeño, por diferentes cuestiones, también nos sirve para ayudar a reflexionar sobre nuestro entorno y entender cómo un entorno que a mí no me interpela o me deja interpelar de una forma, hay personas en inmediatez que sí que son interpeladas de otra forma en el entorno, ¿no? Y, por ejemplo, nos sirve también para reflexionar sobre esas cosas y también como docentes, pues igual tenemos que estar listas, educadoras, o sea como sea el trabajo que hagamos, tenemos que estar listas para recoger y trabajar temas que muchas veces no salen pues no salen en entornos donde guiamos mucho más la docencia, ¿no? No se abre el espacio para que ellas hablen de las cosas que realmente les inquietan. José, no sé si querías decir algo y si no, paso ahí más. Sí, solo apuntar un poco y Sí, reforzar la idea que has dicho ahora. Y es que estos espacios de discusión de la fotografía, lo que ha dicho Domingo, requieren también de una parte del manejo del grupo a lo que hay que prepararse para trabajar, porque al igual que dice vais a ver por ahí en la publicación que hemos compartido, hay una compañera japonesa con la que trabajo, Mieko Yoshihama, que está haciendo una investigación proceso del tema de Fukushima, de la central. Está trabajando, lleva durante 10 años un proceso de photovoltaics para que veáis porque a veces no es una herramienta, pero también se llama proceso. Lleva durante más de 10 años trabajando con mujeres afectadas por la central nuclear, por todo el tema de la central nuclear, ¿no? Y de todo lo que ocurrió en Japón. Y esos espacios, al igual que nos pasó en uno que hicimos también en el instituto, se convierte en un espacio de sanación. Ella llama Healing Place, ¿no? Por eso en trabajo social se trabaja mucho. Es un momento en el que salen cosas, se hace una catarsis, es una manera de que algo, lo que he comentado Domingo, es la primera vez que alguien habla de algo, en la fotografía como trigger, como disparador de emociones, y de que es un espacio de sanación, ¿no? Entonces hay que manejar esas emociones también, sacar conclusiones, analizar, pero también estar preparado para cuando son temas así complicados, saber cómo gestionar ese grupo, cómo devolver, cómo recoger todo eso y devolverlo, ¿no? Entonces,
Es muy interesante todo esta herramienta también para eso, para dar voz a estas cosas que duelen en los grupos. Luego compartiré alguna otra cosita yo de ahí, a lo mejor, una foto que también dio mucho debate en todo esto, en ese tema. Justo como espacio de sanación y además teorizar sobre lo que nos ocurre con la teoría como liberación o sanación, también recogiendo lo que dice José Luis con compañeras o otras teóricas como Bell Hooks, ¿no? Que también se reflexionan mucho sobre esta herramienta. Pero bueno, paso ahí, Isma. Ay, perdón, bueno, esto eran algunos resultados de la experiencia y esta es otra, ya investigadoras que también desarrolló Isma. Perfecto. Bueno, este es un proyecto que hice en conjunto con Domingo. Aquí ya sí que fue mi proyecto de fin de prácticas porque no tuve suficiente con la primera experiencia durante mi primer semestre de mi último año de uni, sino que quise tener una segunda experiencia durante mi segundo semestre también. Y esta vez lo que hicimos fue estudiar el impacto y la significación del estudiantado de formación profesional. Y para ello utilizamos la herramienta de Photovoice. El proyecto fue realizado en el Alcáceres de nuevo, o sea, ya nos conocen, yo creo que ya somos todos bien conocidos ahí en el Alcáceres, y fue realizado con las alumnas y alumnos que estudiaban integración social, el ciclo superior de integración social. Em, Esta vez nuestro proyecto estuvo enfocado directamente, como he comentado antes, nosotros elegimos las preguntas de investigación en base a la revisión bibliográfica que hicimos previamente, por lo que los dos primeros pasos los hicimos nosotros sin tenerlas ellas en cuenta y ya las empezamos a incluir en el paso 3, que fue la realización de fotografías. Primero hicimos una primera sesión donde explicamos lo mismo que os hemos explicado a vosotros, ¿no? Pues los orígenes de Photovoice, cómo se utiliza esta herramienta, sus objetivos y cómo lo pueden realizar ellas y cómo lo podrían luego incluso también aplicar a su trabajo como futuras y futuros integradores sociales. Y nosotros llegamos ya directamente a la parte de realizar fotografías. Aquí una vez explicado el proceso de Photovoice y he hecho un simulacro que se me ha pasado a comentarlo anteriormente, pero normalmente cuando realizamos estos talleres, si queremos luego realizar una investigación, participación con estos grupos, normalmente hacemos un simulacro donde realizamos una pregunta sencilla, normalmente relacionada con el entorno en el que están, su instituto, su centro educativo, su aula de clase, para que hagan una pequeña práctica y vean cómo funciona tanto en la toma de fotografías como luego explicar esta fotografía con la herramienta SOT, que parece como un paso sencillo, pero pasar a la segunda pregunta, si no han llevado a cabo nunca ese tipo de proceso, es algo que les cuesta mucho. Entonces, hacer una primera prueba antes de enfrentarse al proceso solos es algo que ayuda bastante. Entonces, una vez acabada esta primera sesión, planteamos las preguntas de investigación adaptadas a un lenguaje un poco más cotidiano que ellos pudieran entender y con el que se pudieran enfrentar a la toma de fotografías. Y dimos un periodo de como unos, creo que fueron 15 20 días, ¿no, Domingo? Entre Sí. sesiones, para que pudieran realizar las fotografías y a la vez también las herramientas SOAP. Una vez hecho esto, lo que hicimos en la clase fueron 3 grupos de discusión pequeños en los que se debatieron fotografías que ellos eligieron previamente. Utilizamos la herramienta Mentimente para que ellos pudieran votar con sus teléfonos. Pusimos todas las fotografías en una presentación. A cada fotografía le asignamos un número y ellos votaron sobre qué fotografías preferían hablar. Y una vez que se realizó la votación, realizamos primero 3 grupos pequeños de discusión en los que cada uno de nosotros lideró uno de los grupos con ayuda de María José, que era una de las profesoras de allí del ciclo formativo. Ella lidera otro de los grupos y nosotros con ellos hablamos sobre las fotografías, volviendo a tomar otra vez la herramienta SOUT para ver qué era lo que ellos entendían o qué era lo que ellos veían. La única norma que pusimos en el juego era que la persona que hubiera tomado la fotografía, no se sabía quién era, no podía participar hasta el final, no podía dar su punto de vista, su opinión sobre qué era lo que quería expresar o reivindicar con la fotografía que había tomado. Lo más gracioso que nos pasó fue que las 2 fotografías elegidas de manera aleatoria fueron tomadas por la misma persona y que también eran personas bastante tímidas, entonces dijeron que al final el proceso vino bien porque el luego enfrentarse al público era algo que le costaba y a la pobre chica al principio le costó, pero luego lo hizo súper bien. Y también fue curioso ver cómo en los diferentes grupos salían cosas diferentes.
¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor, Sí, amigo? claro. Así, las personas reflexionan sobre la foto y muchas veces utilizamos el punto de vista de la persona que lo tomó como otro revulsivo de la discusión al final, ¿no? Contra todo lo que habla el grupo sin saber el motivo original de la foto. Aquí. Claro, aquí era donde quería enseñar, ahora que estábamos hablando de... las preguntas que realizamos fueron ¿qué supone para vosotros cursar esta formación profesional? ¿Y cómo influye en vuestra vida cursar esta formación? La primera foto nos dijeron que fue más sencillo para ellas tomarlo, que era algo que podían imaginarse cómo hacer la fotografía mejor, pero la segunda les costó un poco más y sin embargo salieron debates bastante interesantes porque la fotografía que fue elegida para el siguiente debate, que fue algo que yo quizá nunca hubiera imaginado que pudiéramos, de lo que pudiéramos hablar, ¿no? Fue la última fotografía que sale ahí expuesta, estas personas haciendo fila para tomar el autobús. Y al final el debate de todo fue un poco lo mismo, ¿no? Fue la movilidad, en lo que implica salir de casa, el irte de casa para estudiar, sobre todo para todas aquellas estudiantes que viven en pueblos, lo que implica quizás muchas veces para ellas irse por primera vez del pueblo, enfrentarse a la realidad de vivir solo en una ciudad, salir de esta forma de esta zona de confort, ¿no? O sea, como que en un principio nosotros quizás íbamos buscando unos tipos de respuestas, pero al final ellos nos hablaron de otro tipo de realidades que quizás para nosotros eran completamente desconocidas o que no esperábamos, y al final se formaron debates bastante interesantes que abarcaban mucho más allá de lo que era estudiar a nivel curricular una formación profesional. Era también todo aquello que estaba alrededor de sus vidas, de lo que implicaba para ellas salir, enfrentarse al mundo y cambiar muchas veces la realidad, ¿no? Luego veremos en algunas de las cotas que hemos elegido para ejemplificarlo, el cómo para muchos de ellos el cursar este ciclo supuso una, por primera vez, como también muchas veces dice la bibliografía, el sentirse valorados por un profesorado, sentirse escuchados, sentir que su trabajo es útil, sentir que ellos vinieron de una realidad en la que por algún motivo sufrieron exclusión social, bullying, y que ahora ellos como integradores sociales, integradoras sociales, quieren ser agentes de cambio. Y todo esto salió en los debates y me pareció una forma bastante bonita de hablar sobre también su profesión y en la que yo también conecto mucho como educadora social. Y todo esto fueron a raíz de las fotografías que ellos eligieron, que ellos tomaron y que luego ellos votaron en los grupos de clase. Cada domingo puede añadir también. No, brevísimamente, una reflexión muy interesante que ha lanzado Inma es cuidado con cómo formulamos las preguntas de Photobox, ¿sí? En nuestro caso, estas preguntas que veis aquí son nuestras preguntas de investigación, no las que les proporcionamos, ¿vale? No tiene sentido que yo al estudiantado de formación profesional le pregunte cómo influye en la vida del estudiantado. La pregunta tiene que ser, la tiene que interpelar directamente, ¿no? ¿Cómo influye en tu vida cursar el ciclo que estás cursando? Pero esa es la pregunta. Entonces, cuidado también con plantear preguntas demasiado alejadas o que hablen sobre las personas como si no fuesen esas personas, esas mismas personas a las que me dirijo. El trabajo con la pregunta es fundamental. Y para que vaya bien este tipo de procesos, como en cualquier investigación, al final, esto es todas las personas que estamos aquí investigando, fundamental delimitar bien cuál es mi pregunta, que esté bien formulada, y en este caso, que interpele directamente a la persona y que identifique bien y clara y nítidamente cuál es el problema sobre el que queremos que hablen. José, creo que te veo ahí con ganas de decir algo. No, simplemente estaba reafirmándote. Eso es lo que, lo que dice Photovoice y lo que dicen. Además, os invito a que buscáis manuales, lo que hay un manual de investigación con Photovoice también en lo que la pregunta tiene que ser siempre una pregunta en primera persona, que interpele a la persona. Solamente estaba reafirmando eso y que sea una pregunta clara y que sea respondida tú con tu vivencia personal. O sea, que si nada. No de preguntar ambiguamente ni cosas abstractas, sino a la realidad personal de la persona. Y eso es clave. Luego, os invito a que busquéis la documentación porque no vamos a ponerla ahora por temas de tiempo, pero esa es clave, la formulación de la research question, la pregunta de investigación sobre eso. Supongo que Vence nos pedirá la diapositiva, digamos que las facilitamos luego y las colgamos, ¿vale? Si Vence nos lo permite y nos lo pide, pues las tenéis ahí. Y en la última diapositiva de la diapositiva de la presentación están 3 o 4 referencias que me vas a permitir que he escrito yo, sobre todo las que ha escrito José Luis, quiero decir, que he puesto yo las que están ahí. Como las he seleccionado yo, he puesto las que han escrito Irina, José, Eduardo. Y dejamos nuestro correo si necesitáis algo, no os preocupéis también. Y están los correos también, que no aparecen en la presentación, pero los podemos escribir por aquí, por el chat, en un momento dado, si
si los queréis. Vamos a hacer 5, 6, 10 minutitos más, que vayamos un pelín más rápido, ir más fácil, y así dejamos 10 minutos para preguntas, ¿vale? Perfecto. Bueno, ya un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que salieron tanto en los debates como incluso también les pedimos que nos hicieran una pequeña reflexión bibliográfica para poder conocer mejor a los estudiantes, a las personas con las que estábamos trabajando y ver cómo su historia de vida repercutía luego en lo que nos estaban contando ahora, ¿no? Muchas veces entender el contexto del que vienen para poder entender dónde se encuentran ahora. Y al final, este entramado que veis aquí de temas fueron los temas que sacamos al final de una manera inductiva de tanto la bibliografía que les pedimos, como del proceso de Photo Voice, como de los grupos de discusión, tanto en pequeños grupos que realizamos como en gran grupo, ¿no? Y que abarcan de tanto desarrollo personal como desarrollo académico, también actores, personas referentes claves que han tenido ese impacto en su formación, ¿no? Que va más allá del profesorado, muchos hablaban también de su familia, salieron también el tema de barrio, o sea, hubo personas que hablaron de cómo el barrio donde habían crecido para ellos había sido referente y querían poder llegar a trabajar en barrios para poder transformar esos espacios, esos contextos. La movilidad, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Con esa foto que eligieron ellos de debate, el salir de su pueblo, salir de su zona de confort, el cómo muchas veces también para ellos era un reto el irse a estudiar fuera, más que nada también a nivel económico. El tema de becas, también hablaron ellos de cómo para muchos era un reto el irse fuera de casa por el nivel socioeconómico de sus familias y cómo esto luego también afectaba a su estancia estudiando en Cáceres. Bueno, salieron temas de todo tipo y la verdad que fue muy bonito hacer este proceso junto con Domingo. Fue un reto también a nivel personal porque muchas veces es complicado cuando haces este tipo de investigaciones poder encuadrar de una manera correcta la información que te dan estas personas para que se ajuste a la categoría. Porque al hacerlo de manera inductiva y al ser un proceso, al fotovoy a ser un proceso no tan canónico como el que estamos acostumbrados a hacer en otro tipo de investigaciones, porque cuando tú haces otro tipo de entrevistas, ya sea estructurada o semiestructurada, tus preguntas van enfocadas a unos tipos de temas sobre el que sabes que vas a tener un tipo de respuestas. Aquí, al ser unas preguntas tan abiertas y donde cada persona puede hablar de lo que quiera, te puedes encontrar luego a la hora de analizar con temas de todo tipo, no sabes, o sea, no sabes a lo que te vas a enfrentar a nivel posterior y lo que nos pasaba es que luego muchas veces había cosas que sí podíamos relacionar con la literatura que habíamos leído y otras cosas nuevas que salieron que era como, bueno, pues esto, ¿dónde lo metemos? ¿Qué hacemos con esto? Porque no era algo de lo que habíamos leído, pero que a estas personas les importa y les afecta. Entonces yo creo que a la hora de realizar este tipo de investigaciones es súper bonito y enriquecedor a nivel personal, pero también cuando te sientas a analizarlas es un reto porque no sabes qué te vas a encontrar. Tú planteas tus preguntas de investigación, pero luego las personas te responden lo que ellos quieren, ¿no? Adaptar su realidad a su vida y luego cuando debaten entre ellos, como tú solamente enseñas las fotografías, no das el soporte de la SOUT, ahí ya sí que cada uno habla de lo que quiere, le parece, lo que interpreta, cómo le interpela esa foto, cómo está relacionado con sus experiencias personales y luego quizá empieza hablando de un tema y acaba hablando de otro. Entonces, cuando te sientas ya con tus diálogos ya todos transcritos, intentas empezar a categorizar esta información, en un principio es como, ves un montón de temas, un montón de cosas que en un principio dices, wow, acabo con toda esta información, pero que luego una vez que ya te pones y le llevas hecho un buen rato, empieza a tener sentido y muchas veces te aporta mucho más o una mirada que va más allá de la literatura que hay escrita sobre este tema porque le ofrece a las personas la oportunidad de hablar más allá de lo que te puede ofrecer una entrevista normal y corriente de las que hemos realizado siempre. Entonces, Ahí, yo con esto aquí perdón, Inma, que te cierro mi interrumpo. intervención, dejo a Domingo. No. Hay, por ejemplo, como decía Ruth, en este caso lo que desarrollamos es un análisis temático de tanto los datos de la ficha, insisto, como la transcripción en el grupo de discusión, como los pequeños resúmenes biográficos, ¿no? Y desde ahí estamos, este es un artículo que hemos escrito justo hace poquito y que estamos ahora en proceso de envío y revisión por una revista. Así que es una de las últimas investigaciones que hemos hecho, sumada a todas las que ha compartido José. Vamos a ir ahora, voy a cerrar como... Esta era una pregunta que queríamos compartir con vosotras, pero por la hora que es, ya hemos ido lanzando al menos nosotras varios ejemplos de cómo incorporarlo, ¿no? Nuestro trabajo en la uni, tanto en trabajo de fin de grado, como en reflexiones de nuestro estudiantado sobre cómo son los espacios en los que conviven y qué supone para ellas, por ejemplo, la universidad, cómo lo podemos incorporar en un proyecto en la uni, lo que está contando Isma, el trabajo que hizo su TFG, está marcado también dentro de un proyecto nacional,
Nosotros también estamos dando esta charla dentro, la entendemos dentro del proyecto nacional que tenemos, se llama Duales de Formación Profesional, y también es utilizar la herramienta para esto. José, vamos a hablar ligeramente también de otro proyecto europeo, además del Urbina, de Translife Housing, en que también se va a utilizar la herramienta. Y por comentaros, simplemente aquí podéis ver, por ejemplo, nosotros reflexionamos con nuestro estudiantado sobre qué supuso para ellas pasar por el grado, qué supone en su vida, entender que ya desde aquí es que primero que se participe, segundo que tengan espacios de participación, el estudiantado de la universidad, tercero entender qué significa para ellas participar en la universidad, y los actores que tenían capacidad de cambio aquí, por ejemplo, eran ellas mismas, como su propia vida, pero también era el profesorado de la titulación que vino aquí y participó. Este es el encuentro grupal grande que desarrollamos. Creo que sí, Dan. Creo que estará colgada en la web de Yo Sigo. Es un proceso que desarrollamos también, formativo y participativo, con el estudiantado. No me detengo, insisto, y me disculpáis por la hora. Así dejamos 5 minutitos para preguntar, ¿vale? Por ejemplo, entonces con estudiantado de educación social, aquí donde damos clase. Ahora, recientemente, también lo hemos incluido, lo estamos desarrollando dentro de un proyecto, y disculpadme un segundo, un correo, dentro de un proyecto de innovación docente que estamos desarrollando entre la Universidad de Lleida, la Universidad de Extremadura y también la Universidad de Zaragoza. Dadme medio segundo porque no la quiero liar. Perdón, al final el proyecto está desarrollado en analizar la participación y qué entiende el estudiantado universitario por participar en la universidad, cómo participar, de qué forma participar, qué espacios requieren, demandan, pues bueno, qué entienden ellos por participar dentro de la ONU, ¿no? Está desarrollado por la compañera Nieves Martínez, por Teresa Coma, por Ángel Torres, y al final bueno, también estamos trascendiendo, una herramienta que trasciende, pues en procesos investigadores y en proyectos investigadores y en proyectos docentes también y de innovación docente. Y por último, y creo que es nuestra última diapositiva, ahí está, si José quiere compartir alguna experiencia también de este proyecto, que este sí que es interdisciplinar. Tenemos personas del campo de la ingeniería forestal, de la biología, de la sociología, de la educación, de la economía, ingenieros informáticos, pues al final también compartir otras experiencias que veáis cómo puede atravesar las múltiples disciplinas. José. Sí, mencionar, ¿se me Es escucha? investigadora, que he puesto docente arriba, pero es un proyecto de investigación, perdonadme. ¿Qué? Que es un proyecto de Bueno, investigación, que puse docente sí, arriba, es una rata. pero bueno, esto viene además un poco también por darles pistas, pistas y lo que decía Domingo, de más experiencias Photovoice en la universidad, del proyecto Escuta, que es donde un poco surge también. Escuta fue un proyecto Erasmus Plus en el que participamos todos con el Photovoice también, en el que trabajamos con los estudiantes de la universidad competencias socioemocionales que tenían que ver con la economía social y solidaria, que tenían que ver con el compostaje. Entonces, en ese Photovoice, por ejemplo, les preguntamos, ¿se recuerda Inma, qué es para ti el desarrollo, qué es para ti la economía, etcétera? Y trajimos muchos debates sobre estos temas vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Que es un poco, también un poco el germen parte del germen de lo que ha sido, de lo que es el Translife Houses ahora. Que el Translife House es un proyecto en el que estamos todos vinculados y en el que, como dice Domingo, seguimos la línea del que comentábamos antes del Urbinat, que es de soluciones basadas en la naturaleza, pero en este caso, como también ha comentado Domingo ahora, es como estamos trabajando en reverdecimiento de los patios de la zona de recreo en Portugal. Están trabajando con Photovoice. Nosotros estamos trabajando la relación humano-naturaleza a través de Photovoice en el Translife Houses. Hay otros que están trabajando con baños de bosque. Se están trabajando con temas de la gestión de los residuos y la gestión del agua en Bruselas, a través de la fotografía, ¿no? Y a través de espacios de dinamización. Y es un trabajo de investigación, pero también de docencia, porque está sirviendo para trabajar un montón de temas que se diagnostican. Y incluso aquí en el Translife House estamos trabajando con nuestro propio diagnóstico de lo que comentaba antes Domingo, de qué es para ti, cómo participas tú en la universidad, cómo participas tú en los procesos qué cambiarías del propio proceso universitario o de qué cambiarías del campus, cuáles son las partes que consideras que hay que mejorar, ¿no? O sea que todavía no podemos ahí presentar fotografías y demás, pero ya en otro Yo Sigo, en otra reunión, ya plantearemos más fotos y resultados de esta investigación, pero sí, da mucho juego dentro de la universidad
Otro ejemplo en la universidad en Estados Unidos, que damos también docencia de aquí de la UES, ahí a veces es trabajar, salen a dar una vuelta por la facultad mientras hacemos esto y reclaman espacios de accesibilidad y de encuentro los propios estudiantes dentro de la propia comunidad donde está inserta la facultad, ¿no? Incluso y vuelven y discutimos las fotografías, con lo que es una herramienta muy potente a nivel académico y de investigación dentro de las aulas, que lo que necesitéis también estamos aquí, equipo UX también para apoyaros en lo que sea o resolver más dudas más allá de la hora de tiempo que tengamos, ¿no, Domingo? Que no sé. Tienes el micro muteado, Domingo. Gracias. Decía que si os parece bien, escribimos nuestros correos aquí para que los tengan disponibles. ¿Os parece Sí, bien? perfecto. Sí, sí. Vamos a dejar por aquí porque me he dado cuenta, y disculpadme, que no lo hemos incluido en la presentación. Ese es el mío, por si lo necesitáis. Si queréis ir más cosas, poned también los vuestros. Si alguien tiene alguna Ahí está. pregunta, ahí lo tenéis. Y ahí va el de Isma. Para seguir el diálogo. Ahí está. Aquí tenéis algunas referencias que hemos utilizado para desarrollar la presentación. Como veis, hay muchos capítulos de libros actuales también donde se desarrolla la técnica, experiencias, cómo utilizarla. Y también tenéis el trabajo, uno de los embrionarios, ¿no? También de Juan, que nosotros utilizamos mucho y citamos y que podéis consultar y, bueno, pues tenéis disponible. Y yo aprovecho el espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues por supuesto está disponible ahora y aprovecho también para agradeceros, Isma y José, por todo vuestro trabajo en la preparación y en la exposición, que transmití de nuevo mi alegría de poder compartir esto con vosotros dos. Un Y lujo, Domingo. también otra gente que está aquí, ¿ves? Que te veo por ahí de fondo también, levantando los dedos. Y ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera compartir, hablar o cualquier cosa. Y si no, pues vamos a cortar. Voy a dejar de presentar. Así doy un pelín de tiempo a que alguien pueda escribir si quiere. Pues nada, ven, si me estás escuchando como lente de fondo, si quieres parar la grabación, yo creo que